Buenos días, tardes o noches según es el momento en que están viendo este video. Bienvenidos a la clase de literatura de esta semana. En esta ocasión nos toca revisar el momento 3, bloque 3, lectura 1, que habla de lo que viene siendo el ensayo literario. Origen y desarrollo del ensayo literario, características del ensayo literario, subjetividad, carácter dialogal, digresiones, temática libre, estructura no rígida. Ok, muchachos. eh, Primero que nada, ya deben de estar acostumbrados a lo que viene siendo un ensayo. Vimos en taller de lectura y redacción el año pasado. De hecho, aquí habla en el libro acerca de que se ve durante el momento pasado lo que es eh, el ensayo. Bueno, el ensayo como un texto funcional, ¿sí? Y luego lo vimos también en lo que eran las épocas literarias. Creo que durante la época moderna fue que surgió el ensayo literario como un género más de la literatura. En esta ocasión vamos a ver lo que es un ensayo literario, pero primero vamos a empezar a analizarlo, a reconocer sus distintas partes, a saber identificar cuando un ensayo es un ensayo literario. ¿Por qué se le dice ensayo literario? Primero que nada nos haría pensar que todo ensayo es literario, pues todo ensayo está escrito y si está escrito es parte de la literatura. En parte sí, pero no. Se le conoce como ensayo literario porque más que nada es un ensayo en el que una persona habla desde su propia experiencia y habla con su propio conocimiento, desmenuzando o deconstruyendo un tema, ¿sí? Que conoce, pero que no puede ser analizado de un punto de vista científico. ¿Qué quiere decir esto? Ensayos como por ejemplo un ensayo que me hable acerca de los distintos virus que hay ahora en la humanidad tendría que estar sustentado en una base científica, tendría que haber estudiado la persona algo de medicina o de estudios científicos de virología para saber cómo se comportan estos virus y cómo aportarle una nueva información a esto, basándose en escritos, basándose en datos, y es más que nada de tipo científico, es científico este ensayo porque usa datos científicos. Sí, un ensayo, digamos, sociológico que habla de conductas de la sociedad y características de la sociedad, pues tiene que tener también, tiene que estar basado en la sociología, tienes que haber leído un poco acerca de sociología y de otros tantos temas para poder desarrollar el tema del que vas a hablar, y tienes que hacer citas bibliográficas porque te tienes que basar en una base científica, o bueno, sociológica en este caso, para sustentar tus palabras y sustentar tu ensayo. El ensayo literario en cierta parte es un poco más libre. Dice, para empezar el tema en el libro, mucho se ha hablado sobre el ensayo. De hecho, en Taller de Lectura y Redacción 2 tuviste la oportunidad de conocer qué es el ensayo y trabajar un bloque completo con la metodología del mismo. Precisamente empezaremos retomando la definición que presenta de Teresa y Achugar, quien lo define como texto en prosa que examina libremente toda clase de textos. En una edición posterior amplían esta definición como un tipo de texto persuasivo, cuya intención comunicativa es convencer, seducir o lograr la adhesión de los lectores, ya sea mediante la exposición de razones y argumentos o bien mediante la activación de emociones o afectos. ¿Qué quiere decir esto? Un ensayo trata de convencerte de la postura de la que está hablando, de la que está haciendo uso. Eh, pero un ensayo, a diferencia de un ensayo científico, que va a tener su sustento y su base rígida, eh, científica, un ensayo literario se apoya solamente de la capacidad y la habilidad del escritor para desenvolver el tema y para convencer al lector de lo que está diciendo. Um, para irme más exactamente a la definición de lo que es el ensayo literario, no divagar tanto, o divagar con distintas ideas y confundirlos más.
Lo que dice el libro, en literatura 1 se definió ese tipo de texto como un género literario y se dijo que es un tipo de ensayo el cual se caracteriza por poseer una redacción subjetiva. Quien lo escribe le concede mucha importancia al estilo con el que redacta su obra. Para Teresa y Sugar, puede carecer de orden preestablecido, incorporar digresiones, incursionando por cambios imprevistos, así como también consideran que explora las posibilidades de un tema a partir de metáforas, comparaciones, analogías, figuras retóricas y diversos caminos que permiten proponer una nueva mirada sobre el mismo. ¿Qué quiere decir? En un ensayo literario, el escritor va a hacer uso de un léxico único para tratar de convencernos. Va a hacer analogías o va a comparar las cosas con otras que sean más entendibles para que el lector quede más convencido de la postura. Y como dice aquí, posee una redacción subjetiva, que quien escribe le concede mucha importancia al estilo con el que redacta la obra. Tiene un estilo casi una narrativa, como si te estuvieran contando un cuento, pero solamente es la manera que tiene el lector el escritor de atrapar al lector para convencerlo más de su punto. Continúo con la definición. Como lo hemos mencionado, en la literatura se conoce como ensayo literario a un tipo de escrito donde el autor busca expresar su opinión sobre temas morales, éticos y estéticos, al tiempo que centra su atención en lograr la mejor expresión estilística, por lo que algunos teóricos han señalado que este tipo de ensayo no busca convencer, sino deleitar. La función del lenguaje que predomina es la retórica o poética. Fíjense, dice que no trata tanto de convencer, sino de ser agradable a la lectura, que la lectura sea ligera y te guste, no tanto que te convenza del punto del que está hablando. En ese sentido, a diferencia, por ejemplo, de los ensayos científicos, como dije bien, el ensayo literario resulta más un ejercicio estilístico, por medio del cual el autor expone lo mejor de su redacción a fin de expresar su posición sobre un tema de importancia humanística. Por lo general, ensayos de grandes autores como Octavio Paz, Alfonso Reyes, entre otros, terminan por convertirse en textos de consulta permanente cuando se desea estudiar a profundidad la obra de algún autor que estos hayan abordado u otro tema específico, porque como lo dice bien la definición del ensayo, es más que nada para deleitar o para agradar, ¿ok? Y hablan de temas humanísticos o de temas que no pueden ser analizados de una manera científica. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ensayo acerca de, digamos, las ventajas de que la mayoría de jóvenes estén utilizando redes sociales ahora para comunicarse, o qué tal si hago un ensayo hablando de cómo las redes sociales terminan este, quitándonos la variedad de personas que conocemos. A la hora de que conectamos solamente con personas que poseen nuestros mismos gustos, ya no conocemos a personas que tienen opiniones diferentes a las nuestras, o no conocemos a gente que nos pueda mostrar cosas que no hubiéramos explorado, porque tenemos solamente a las personas que comparten nuestros gustos agregados en nuestra red social. Entonces yo empiezo a abordar el tema y a hablar con mis propias palabras y con mi propio léxico en aras de no tanto convencerlos de que lo que yo digo es la razón, sino de llamarles la atención y simplemente hacerlos voltear a esa parte a la que nunca hubieran volteado de no haber leído el ensayo. Continuamos aquí con lo que viene siendo la estructura del ensayo. Voy a saltarme todo esto porque ya sabemos, estas son las mismas definiciones que vienen en todos los textos: introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, en la parte de arriba de la definición de ensayo nos dice que no sigue precisamente esta parte. No es tan rígido a la hora de decir esta es introducción, esto es desarrollo y esto es conclusión, sino que puede cambiar de niveles, distintos niveles, dependiendo del objetivo que quiere. Puede que nos esté dando la introducción o puede que nos dé primero una conclusión de un tema y luego nos va a decir cómo llegó a esa conclusión del tema, sin ser tan rígido como esta estructura lo dice, ¿no? Sin embargo, es una, digamos, una estructura muy conveniente para redactar un ensayo. No se trata de que quieran hacerlo diferente desde un principio, sino que vayan experimentando con las maneras de deconstruir un ensayo y armarlo como a ustedes mejor les parezca. Dice aquí: los textos literarios cuentan con una estructura específica,
Por tanto, cuando un ensayista ha decidido realizar un ensayo tomando como referencia un texto reconocido, utilizará una estructura sencilla en 3 momentos donde, primeramente, deberá introducir el tema, desarrollarlo y finalizarlo o concluirlo. Y viene a continuación lo que viene siendo como ya dije, la estructura básica del ensayo: introducción, desarrollo y conclusión. Luego vienen las características de un ensayo literario. Estas son subjetividad, carácter dialogal, digresiones, temática libre, estructura no rígida. ¿Qué es cada una de estas? Subjetividad, así rápido, sin leerlo. Subjetivo es lo que cada quien piensa de un tema. Objetivo es lo que el tema es en sí. De una manera más sencilla, no, algunas cosas como por ejemplo temas como el fútbol, si yo lo exploro de una manera subjetiva y pues para mí el fútbol es un deporte que no me gusta y me parece bastante aburrido y yo puedo pensar que solamente gente que le gusta distraerse con eso es la que lo ve, pues voy a dar una opinión muy subjetiva y un poco negativa de lo que es el fútbol, ¿sí? Porque es mi opinión, mi punto de vista. Esa es la subjetividad, el punto de vista de cada quien. Y objetivo es lo que es en sí. Si yo hablara del fútbol de una manera objetiva, bueno, el fútbol es un deporte que se originó en Inglaterra, que se lleva a cabo jugando entre dos equipos, cada equipo compuesto de, creo que son 11 jugadores en cada equipo, y se lleva a cabo por una cierta extensión de tiempo. Consiste en que ambos equipos van a utilizar solamente los pies para manipular o para controlar una pelota o un balón, tratando de llevarlo a la meta o a la portería del otro equipo e insertarlo sin utilizar las manos, solamente los pies, para así anotar un tanto que se conoce como gol dentro del argot del fútbol. Eso es de manera objetiva, eso es lo que todos debemos entender del fútbol. Lo subjetivo es lo que el fútbol significa para cada quien. Como dice la definición del libro, el ensayo literario, por lo general, versa sobre temas referentes a la ética, la moral, la educación, así como la obra literaria, artística o poética de algún artista, del gusto del autor. Sin embargo, no es un texto que busque ser objetivo, por el contrario, se caracteriza por ser un texto subjetivo, donde toma relevancia la opinión del autor. De esta forma, aun cuando está basado en una investigación profunda y en su cuerpo incluya fechas y datos precisos, el abordaje será desde la opinión del escritor. ¿Ok? Continuamos con lo que viene siendo el carácter dialogal. Dice esta definición: cuenta con un lenguaje culto que busca exponer los giros lingüísticos y el talento estilístico e incluso poético del autor. Es frecuente que este tipo de escritos cuente con la presencia de recursos literarios como por ejemplo la metáfora, el epíteto, así como el uso de imágenes poéticas. Es decir, la manera que tiene un escritor de darle muchas vueltas a un asunto para explicar algo muy sencillo, eso viene siendo la utilización de figuras retóricas. Convierte más que nada su opinión o lo que está diciendo en el ensayo, lo convierte en un diálogo. Te lo está diciendo casi de una manera muy dramática. Tanto que se siente más ameno y divertido que simplemente te describieran las cosas de una manera rígida, como en cualquier otro ensayo, ¿no? Solo describiéndote las cosas, es así, así, así y ya. No, el carácter dialogal hace que cada palabra, cada frase del ensayo adquiera un sabor distinto. Sientes llegas a percibir los sentimientos del autor a la hora de escribir el ensayo. Continuamos con digresiones. Posee una cualidad que identifica a sus autores y se refiere a la facilidad que muestran para romper el hilo del discurso y de introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal. Es un problema que puede presentarse en un ensayo, más que nada en los ensayistas e inexpertos, que empiezan a divagar. Empiezan a hablar de un tema y después se agarran hablando de otro tema que no tiene nada que ver. Están hablando de educación y terminan hablando de política. O están hablando acerca de, digamos, falta de oportunidades en el mercado laboral y terminan hablando de deportes o de telenovelas.
Esa es una digresión, empiezan a hablar y a desenvolver el tema. Un buen ensayista que es experto sabe tener esta digresión, alejarse un poco del tema y después regresar otra vez al tema principal. Es divagar, irte por otra línea de pensamiento, pero poder regresar a la línea de la que estabas hablando. Eso es una digresión. En temática libre, el tema a tratar puede ser muy variado, manifestando siempre el sentido estilístico del autor. Además, no va dirigido a un público específico. Mientras que los ensayos científicos van más dirigidos a los estudiosos de alguna materia, o los piensan este para publicarlos en alguna revista científica. La temática libre de un ensayo literario es que puede ser dirigido para tanto estudiantes de universidad como para profesores o público en general. No requiere, a diferencia de un ensayo científico en el cual la persona requiere haber leído previamente mucho sobre el tema, el ensayo literario pues simplemente permite que cualquiera se aproxime a él y lo lea con el mucho o poco conocimiento que tenga del tema, porque no, de nuevo, la palabra de hoy es rígido, no es tan rígido como un ensayo científico. Hablando de que la palabra es rígido, dice estructura no rígida. El texto es breve, no son muy extensos a pesar de que la extensión puede ser variable, no son obras voluminosas y deberá contar con introducción, desarrollo y conclusión. De nuevo, introducción, desarrollo y conclusión es el pan y mantequilla de un ensayo de todo texto. Va a estar ahí porque va a estar ahí y es la manera más sencilla de estructurar tu escrito. Ponerle introducción, desarrollo y conclusión. Pero quiere decir aquí que no tienen que ser un ensayo de 5, 10, 20 páginas, ¿no? Es hasta donde le alcance el autor para expresar sus ideas y explayarse todo lo que pueda del tema. Es todo lo que va a ocupar o todo lo que va a necesitar. A eso se refiere la estructura no rígida del ensayo. Ahora bien, la tarea que van a llevar en esta ocasión va a ser responder 3 preguntas sencillas, pero ustedes van a ocupar leer este ensayo de Eduardo Galeano que se llama El derecho de soñar. Y este ensayo, bueno, son 3 páginas nada más y vienen 3 preguntas que dice: ¿cuáles son las características que identifican para clasificar este ensayo como literario? Las acabamos de checar. Ustedes a la hora de estar leyendo este ensayo van a decir: mira, tiene esta característica, tiene esto que dijo el profe que debe ser así, no debe de ser así. Lo van a ir identificando. Son varias y sí voy a ocupar que me señalen los ejemplos de una manera más específica para saber que los aprendieron a reconocer cuáles son las características que les sirven para identificarlo como ensayo. ¿Cuál es su opinión sobre el tema elegido y la forma en que se expresa el autor? Ahí esa ya es pregunta que ustedes deben de responder de manera personal, no requiere una respuesta específica. Y al final les dice: identifiquen la introducción, desarrollo y conclusión. Ustedes me van a marcar en este ensayo que viene en estas hojas, van a marcarme dónde empieza la introducción y dónde termina, dónde empieza el desarrollo, dónde termina, y dónde empieza la conclusión y dónde termina, ¿no? Para que vayan identificando más que nada cuáles son cada una de las partes de un ensayo. Ojo, necesito que vayan aprendiendo a ver estas partes, para que les voy a dar un consejo que no les debería de dar. Pero a veces cuando vamos empezando a escribir es bueno tomar como punto de partida el escrito de otro autor, o copiar un poquito el escrito de otro autor. No para copiarlo al pie de la letra, sino para copiar su estilo y luego adquirir nuestro propio estilo. ¿Y cómo se hace esto? Leyendo. Simplemente leyendo y leyendo y leyendo, ustedes se les van quedando algunas muletillas, o se les van quedando algunas palabras, o se les va quedando algún estilo narrativo. Y a la hora de ustedes quedarse con ese estilo narrativo, luego definen su propio estilo narrativo. Vamos a empezar primero analizando lo que es un ensayo literario. Luego vamos a ver cómo escribir nosotros nuestro propio ensayo literario, explayándonos de lo que nosotros sabemos. No es hacer un resumen, no es copiar 1 o 2 párrafos de un libro, es escribir con mis propias palabras y con mi propio entendimiento y habilidad narrativa, hablar de un tema
que a mí me interesa o que a mí me gusta. ¿Ok? Entonces van a llevar esto de tarea. Son solamente 3 preguntas. Tienen que leer todo el ensayo, saber identificar sus partes. Y pues nada, eso sería todo de tarea por el momento. ¿Ok? Entonces muchachos, los estoy viendo luego. Recuerden que todavía tienen sus tareas de habilidades lectoras, de ir contestando su cuadernillo de fortalecimiento de habilidades lectoras. Voy a decirles más específicamente después cuáles son las partes o los temas que tienen que ir contestando, las preguntas que deben ir contestando, que son más importantes de contestar de habilidades lectoras, ¿ok? Entonces yo los veo luego. Espero estén bien, espero se estén cuidando y no se preocupen, ya casi salimos de esta, ¿ok? Bueno pues, cuídense. Hasta luego.